Que estoy bajo techo, no lo sé, pero Bueno. ya había arrancado. Bien. Al menos en el Se entorno adelantó. de esta casa. Exactamente. Buen programa, Victoria. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Y muy buenas tardes para todos en casa. Una vez, y solo una vez, pero al menos una vez, este programa sirvió para que un menor que estaba desaparecido hacía varios días pudiera reencontrarse con su familia a través de una televidente que lo había visto. Bueno, esas cadenas que ocurren cada tanto. Una sola vez, es verdad, pero una vez al menos. Y por eso nosotros vamos a insistir en poder poner este espacio al servicio justamente de este tipo de situaciones. Hoy es el nombre de una chica que lleva desaparecida ya 13 días. Estamos hablando de Victoria Martina La Rosa Bertone. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, exdirector además del Departamento de Personas Ausentes. Un gusto, un gusto. Bien, Es un primera temón. reflexión. Es un temón. Porque el 20 de septiembre de 2004, cuando se crea el departamento, fue porque detectamos que a nivel país no había un registro único y no había cómo poder hacer un seguimiento real de todas aquellas personas que estaban en esta situación que estamos planteando. En 2011 fue cuando yo me alejé del Ministerio del Interior, habían 3.610 denuncias acumuladas y quedaban 282 casos pendientes. Hoy estamos en cerca de 11.000 denuncias y cerca de 700 casos de personas ausentes a nivel país, de todas las edades. Hay que aclarar algunas cosas que son relevantes. Si es menor de edad la persona, o sea, menos de 18 años, siempre se tiene que catalogar como ausencia involuntaria. Bien. Por una razón sencilla, ¿no? Me encanta que pongas esto sobre la mesa, porque siempre que desaparece, y sobre todo un adolescente y mujer, siempre se empiezan a desarrollar o elucubrar un montón de teorías, ¿no? Y juzgar De a la familia, de todo. se cae en eso, y es muy delicado, Es muy porque delicado. puede ser que sí, que en cualquier familia pueden pasar cosas que generen que en plena adolescencia te parezca lo más sensato irte, puede ser eso, pueden ser 1500 otros Sí, factores. sí, sin duda. Y puede ser que en esa ausencia no la esté pasando mal, o puede ser que la esté pasando horrible, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de abordar estos temas, ¿no? Sin duda, hay que ser muy respetuoso porque es una etapa del desarrollo evolutivo de las personas y en esa edad fundamental donde pueden ser mucho más vulnerables. Por eso fue que en el protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes se incorporó de pique ausencia involuntaria. O sea que hay que Después vemos. buscarla sí o sí. Sí o sí tiene que entrar al registro. Sí o sí tiene que haber difusión de imagen. Sí o sí, y que la imagen es clave Sí. además, sí o sí tenemos que poner la Ahí imagen estamos en todos poniendo los lugares que se pueda. Entonces, uno cuando a Victoria ve Martina estas en situaciones, imágenes. puede haber de todo. Puede haber desde la captación de la voluntad, puede entrar en una ruta complicada que uno no sabe dónde termina, puedes hablar del tema trata, podés estar hablando de enojos con la familia, disfunciones a nivel de relacionamiento y sus vínculos. Ahora Mil vamos a historias. todas esas posibles teorías, pero antes, bien concreto, Dale. así como tú decís, siendo menor, sí o sí, tiene que incluirse en el registro, se tiene que buscar, y cuando se la encuentra, sí se la encuentra. A diferencia de lo que puede pasar con un mayor, necesariamente se le recontacta con la familia, aun si la menor no quisiera, por ejemplo. Nosotros lo que hacíamos era, dependiendo de las hipótesis previas que nosotros habíamos manejado, que se manejaba alta probabilidad, media probabilidad, baja probabilidad, de las razones que pudieron haber motivado la ausencia. ¿Tá? Eso era para iniciar la línea de acción en la investigación. Sí. Está en la tapa del libro. Cuando llegabas al final y ubicabas a la persona, en este caso menor de edad, podían aparecer, voy a nombrar un solo ejemplo, para que vean lo grave que es a veces una historia. Hubo una persona que cumplió los 18 años y se ausentó. Él se había jurado a sí mismo, era un varón, que cuando cumpliera los 18 años se iba a alejar de esa familia, había sido víctima de abuso. Cuando llegó la noticia, no quería darle la información de domicilio, residencia, a la familia que lo estaba buscando. Sí. Ahí tenés la clave de lo que puede pasar en una Exacto. historia para atrás. ¿tá? Sí. Esto no quiere decir que sea este el caso, No, estamos por hablando favor, en general, sí, ¿no? sí, sí. Pero a lo que voy es que a veces hay dificultades de familias ensambladas, relacionamiento con uno u otro de los adultos referentes presentes, historias de vida que pueden ir impactando. Entonces, cuando ubicás a la persona, según lo que encuentres,
Obviamente que como es el Aún Estado... si es menor, Si es menor, sí. siendo menor o mayor, digamos, cuando la encuentres hay que evaluar. Se evalúa antes y después, porque pueden aparecer un montón de historias. Por ejemplo, Sí. tema trata. Sí. ¿Ah? Entonces, vos con eso das cuenta a la justicia de lo que viste. Nos pasó con menores de edad, me acuerdo Pero del pará, caso... porque sigo sin entender. Claro, Mañana porque- se desaparece mi hija. Sí. ¿Ah? La encuentran. Y ella mi nos hija relata- dice que vivir conmigo es un infierno. Exacto. ¿No me la devolvés? Sí, sí, claro que sí, Ah. pero primero vamos a enterar al juez. Mis tiempos se enteraba al juez, ahora va a ser a la fiscalía. Se va a dar noticia de tu relato. Y eso después va a entrar en un camino distinto y vas a estar a lo que disponga el sistema judicial. Lo tenés O que sea, se judicializar. judicializa sí o sí. Si lo que pasó amerita, ¿no? Si no, en está todos los clarísimo. casos. Sí, por supuesto. Pero, digo, a mí me pasó un caso de una persona menor de edad que se ve relacionado con una persona adulta. Vos ahí ya estás valorando el desbalance de poder, Sí. la diferencia de edad. Aparentemente estaba en forma saludable por su voluntad y todo lo demás. Bueno, la norma en ese momento nos habilitaba, enteramos al juzgado competente, donde en realidad se judicializa la nueva realidad que estaba viviendo la persona, que además quería seguirla viviendo. Toman noticia los papás, queda en un ámbito judicial y tenés otro tipo de garantías. Porque no solo está el domicilio, sino que está la figura de ese adulto referente Bien. que hasta ese momento no sabías quién era. Bien, ahora, en términos muy generales, Sí. cuando se da noticia o una familia denuncia que hay una menor o un menor Sí. ausente, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que se disparan y en qué momento? Enseguida, Sí. porque estaba el mito anterior de las 48 horas, ya Sí, no las corre, 24, sí, sí. o 24. sí, Mira, no sé. desde la creación todo Sí. eso se eliminó. Bien. Incluso está documentado. El protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes implica la denuncia en forma inmediata. Sí. Uruguay es un país chiquitito. Si la teoría norteamericana, que es la más afín, la que uno más comparte, te dice que te alejas 1 milla por minuto, Sí. porque parten de la premisa que vas en auto, además. Nuestras fronteras son no porosas, recontra porosas. Una persona perfectamente la sacás del país en un abrir y cerrar de ojos. La denuncia se tiene que tomar en forma inmediata. También los yanquis te plantean que los hechos criminales pasan en las primeras 4 horas. O sea, la relevancia de tomar inmediatamente la denuncia. Ellos tienen que, la autoridad policial tiene que tomarla en forma inmediata y desplegar el protocolo. Desplegar el protocolo es dar cuenta, ni que hablar, a la justicia competente. Difundir la imagen en forma intensa, la afiliación. Hacer una modalidad de oficiar a todos los lugares donde hay registros. Identificación civil, migración, todos los cementerios del país, hay que oficiar a todos los intendentes, hay que hacerlo en forma periódica para que también la información fluya en forma adecuada. Al Ministerio de Salud Pública, en su momento a las cárceles, porque Claro. había gente que estaba presa y la persona que estaba a cargo de la jefatura que te pedía que lo buscaras porque había una denuncia, ni siquiera había verificado en los registros de la gente que tenía De su propia presa y población. verificabas que estaba Claro, presa. sí. Para que veas lo complejo que es, pero te obliga a estar hiperatento a todo. Bien. Cuando aparecen restos óseos, partes de cuerpos, lo que se te ocurra hay que compararlo inmediatamente y tiene que estar el ADN además. Bien, pero más allá de ese camino protocolar Sí. de alertas, ¿qué hipótesis son las que se empiezan a tejer? ¿O todas se ponen sobre la mesa, incluso las que son tan delicadas como empezar a mirar adentro de la familia primero, ¿no? Lo tenés que hacer porque te pongo un ejemplo de un caso, porque esto es bueno verlo con experiencias, ¿no? Una persona menor de edad, llegás y vos tenías el discurso de los adultos referentes era que se había llevado toda la ropa. Si se llevó la ropa, vos empezás a manejar una determinada Sí. hipótesis. Cuando ahondás en la información, incluso ahí chequeás historias que puedan tener, alcoholismo, abuso, violencia doméstica, 1000 historias que pueden aparecer del relato de las personas involucradas o del entorno que también tenés que evaluarlo. Detectamos con el entorno que uno de los adultos referentes había regalado la ropa, no que se la había llevado, no era menor. Por lo tanto, a vos te abría una línea de acción en la investigación totalmente diferente. Vas y analizás el domicilio, su cuarto, tratás de ubicar qué bibliografía lee, si hay un diario, que a veces hay diario de vida o documentos donde de repente en una cuadernola escriben historias.
eso te va dando una pauta de frente a quién podemos estar y qué puede estar pasando. Todo eso va a ayudar. Pero tenés de todo, porque al final del recorrido puedes encontrar un suicidio, un alejamiento con alguna persona. ¿Algún problema psicológico? Algún problema psicológico, si es adulto mayor, Alzheimer incipiente o ya instalado. Podés encontrar captación de voluntad y encontrar trata, que es todo un tema. Uruguay lo investiga bastante mal eso. Eso te iba a preguntar, hay un capítulo en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que tú mencionabas al principio, y que no es tan antiguo, creo que es del 2017 o del 2018, y que justamente en el capítulo que refiere a Uruguay en el tema trata, dice que faltan números significativos y que muchas veces es un caso de trata, pero se plantea como ausencia o desaparición de personas. Y que no se profundiza. Bueno, ¿en qué estamos ahí? Mira, nosotros, ahí voy a nombrar a un profesional que fue el que me dio mucha luz en ese tema, que es Rodolfo Martínez, un asistente social, que creo que ahora está en el interior. A partir de todos sus saberes, que él sabía muchísimo, sabe muchísimo del tema trata, nosotros generamos una alerta de trata. De las 3 posibilidades que yo hablaba al principio, alta, media y baja, vos detectabas dónde podía estar la motivación, por lo menos en la hipótesis de trabajo. Si pensabas que era trata, vos ya tenías que disparar también otro tipo de acciones relacionadas al fenómeno trata específicamente. Y ahí encontramos debilidades. En Uruguay tendemos a pensar mucho en la protección de la víctima, que es valiosísimo, nadie lo va a negar. Lo que sí tenemos que también pensar es si esa persona, por más que la encuentren con un documento falso, que le hayan ofrecido algún tipo de beneficio, en cualquier puerta de entrada, por ejemplo, de Europa, el delito se va a cometer allá. Allá va a ser donde va a empezar a pasar mal. Bueno, pero no se da cuenta Interpol ante... Interpol, yo no tuve buenas experiencias con Interpol. Digo, Interpol lo maneja de una manera bastante particular con reglas internacionales que no se adaptan a esta realidad. Habíamos logrado mejorar un poco, pero creo que se necesita mucho más coordinación. O sea, no puede quedar en una carpeta archivado y de repente ponerle nivel rojo a una ausencia, sino que tiene que haber un proceso de ida y vuelta que habrá que pulir para mejorarlo. Pero se puede y en algunos casos se logró y muy bien. Lo que sí me parece que ahí lo que hay que lograr es pensar en el agresor. La persona que está llevando a una víctima puede haber entrado y salido del país 10 o 12 veces. Entonces vos lo que tenés que detectar es entradas y salidas de esa persona y ver con quién pudo haber o no, porque en realidad la víctima se transforma en criminal por estar con un documento falso, y está bien que vos protejas y mucho, pero tenés que desarmar estructuras como cuando pensamos en narcotráfico. Y el narcotráfico es una gran pirámide donde hay de esto, de lo otro y de aquello y de lo que quieras. La última, abrimos el panel. Aún con registros que faltan o que falta pulir, mayormente las ausencias de adolescentes en nuestro país, ¿a qué hipótesis responden? Mira, yo se las atribuyo a la etapa del desarrollo evolutivo. Hay que tener claro que se aleja cada vez un poquito más en la medida que empiecen a repetirse ausencias. O sea, primero es, me quiero ir a un espectáculo en el interior, mis padres no me dan permiso, igualmente se van, el riesgo se hace enorme, desde estar a la mano de Dios en una ruta a pecharse con cualquiera. Sí. Esa es una posibilidad real porque sos adolescente, estás peleando con tu cambio de inserción en el mundo, hay una determinada rebeldía. Mayormente lo que estás diciendo es que responden a rebeldías propias de la etapa. Exactamente. Bien, y que no necesariamente terminan en tragedias. Claro, lo que pasa es que el departamento como base de trabajo lo que tenía era justamente una gran tarea de prevención para evitarnos esto. Y nombro algunos casos que los llevamos al este, ¿no? Silvia Malfregueiro, Ana Paula Graña, Margot Umpierres, bueno, Leticia Urrutia en La Valleja, Juan Ignacio Partuzati. Vos tenés casos que se perdieron y nunca más hubo nada. Terminan siendo emblemáticos. Nunca más. Y además, bonitas mujeres, ojos claros, y hoy a la distancia, algo que quedó pendiente, por razones que no vale ni la pena referenciar ahora, con el tema del combustible en el aeropuerto. Me acuerdo que en su momento una hipótesis que nosotros teníamos de trabajo era qué pasaba con todo aquello que entraba en forma más o menos irregular y el Estado tenía controles bastante laxos.
¿Podrían haber salido por allí? Pueden entrar desde el puerto al aeropuerto en horarios inadecuados, que ya hemos tenido experiencias, Melilla y algunos más. Son todas cosas a pulir, que esto no es decir, obraste mal. Tenemos que ponerlo en un gran combo y realmente decir, acá esto, ojo, que se pecha con tal tema que está haciendo derechos humanos o salud pública o el Ministerio del Interior. Porque todo hace, y el que está en el crimen y en esta ruta, lo maneja, Bien. sabe cómo funciona. A ver, Vero. Qué complicado, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar el programa. Uno se pone en el lugar de la familia y es terrible. Muy duro. Me gustaría, bueno, que tal vez el caso concreto no sea el punto sea el punto de referencia, porque tengo muy poca información sobre eso, entonces me parece que yo lo dejaría a un costado. Bueno, viste que estamos justamente haciendo eso, ¿no? Hablando por encima del caso concreto. Yo lo dejaría a un costado y hablaría de lo que sucede. Eso sí, perdón, Vero, insistir en reproducir la imagen. No, de por supuesto, Victoria Martina mientras estamos al aire, ¿no? por supuesto que el llamado a solidaridad, pero que no se aten estas hipótesis a lo que estamos hablando concretamente, ¿verdad? Me parece que nos falta mucho. Cuando vos hablabas de que no pudieron ni siquiera coordinar ágilmente con Interpol, yo qué sé, yo en estas vacaciones crucé la frontera hacia Brasil, nadie me pidió nada de ida y nadie me paró nunca de vuelta. Iba con mi hija. No hay una foto, esta misma foto que estamos viendo nosotros, que la vemos en las redes, no la tienen los controles policiales, los controles de tránsito, no miran hacia adentro de los autos, más allá de los controles de los documentos, la alcoholemia, que está muy bien que se haga. Me parece que esa red todavía Pero eso hay que hacerlo, falta mucho. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Familias que ahora me consultan, vos te encontrás de repente con un fiscal que le dice, usted tiene tiempo y puede investigar, yo tengo muchos casos. Y el audio que le mandé a la persona fue no tiene vergüenza. Porque esa no es la respuesta que uno espera del sistema. Pero si cruzás la frontera y esas experiencias las hicimos con fiscales, incluso en su momento, claro, con mi hijo, con su hijo, claro, ir y venir, saludar a todo el mundo, no te para nadie, era para demostrar que algo estaba mal. Pero lo tenés que hacer con todos. Y además, un ejemplo solo que vale, que es el de Lola Chornalés, hasta que apareció lamentablemente muerta, ¿qué era? Una persona ausente. Claro. Entonces, se habrá que trabajar coordinadamente, porque no podemos quedarnos con la lógica policial nomás. Esto merece también miradas que tienen que desdisciplinarse. Tiene que haber psicólogo, asistente social, antropólogo, policía. Pero en la propia lógica policial todavía falta mucho. Yo tuve la suerte de viajar y comparar con otras propuestas. La que me gustó un poco más, que es típicamente policial, pero está muy organizada, es en Chile, en algunas provincias, en Argentina funciona. En España más o menos, pero había alguna realidad. Estuve en un seminario en Ecuador que me permitió ver toda la lógica de Latinoamérica y el Caribe. Y yo estaba feliz de cómo veníamos. Creo que estamos en el camino de volver a darle la prioridad que se merece el tema, porque puede terminar en muerte. Acá nadie habla de tráfico de órganos, no tengo un solo caso a nivel país. No hay uno que yo conozca. Bien. Pero eso no quiere decir que al final del camino, algún día nos enteremos que algo pasó. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en carpeta. Bien. Ale. Sí, estaba pensando además, comparto bastante, bueno, creo que naturalmente salió, necesitamos este asunto como puntapié inicial, pero sobre el asunto en sí mismo nada podemos decir, porque además incluso si tuviéramos un dato y para seguir las recomendaciones de la policía y de la familia, estos datos tienen que darse a la propia policía y no a la familia, en el sentido de que hay un celular que está circulando por las redes de la familia y a ese celular están llegando, suele ocurrir en estos casos, datos falsos. Algunos supongo que con buena intención, otros probablemente no. Entonces es algo parece que está usando las redes ella misma. Esto fue desmentido por la familia. Claro. Entonces se procura y se ha insistido mucho que en la misma línea que nos decía Robert, ¿no? Que los datos sean encausados a través de, bueno, de los profesionales. Ahí tenés un detalle que está bueno lo que plantea Alejandro, ¿no? Debería haber un folleto de difusión oficial, que estén los números que tienen que estar. Cuando la familia te llama, vos le decís, tenés que tener un número fijo, porque hay gente que no usa celular o no tiene celular o no puede tener. Tenés que tener un celular, todo con captor, ¿tá? Y la información hay que, si le llega a la familia, dirigirla inmediatamente al referente que tenga el caso, para evitar que estafas, daños colaterales que se dan, venga a tal hora, a tal boliche que va a estar su hija y deme dinero,
y termina en cualquier historia, ya pasó. ¿Tá? Entonces, esas cosas hay que preverlas. Por eso es re importante esto, y eso también tenés que tenerlo. Y ojo, la familia va donde sea cuando le dan un dato. Eso se llama información chatarra. ¿Quién la tiene que chequear? La autoridad, no la familia. La familia podrá acompañar a la autoridad o la autoridad a la familia, pero no podemos dejar en la familia que esté repartiendo un volante hecho en su casa o con amigos, en viajes, almacenes y todo lo más. El Estado, a mí no me basta con que lo ponga en una web. No, Tiene que lógico, haber algo más. Lógico, sí. ¿Alguien más antes de la pausa? Hay casos muy divergentes, ¿no? Recuerdo el emblemático de la década del 90, que fue de la piba Frejeiro de Silvia Mabel. De 33. ¿Algún otro caso donde hubo un tema de síndrome de Estocolmo entre secuestrado y secuestrador, Sí. secuestrada y secuestrador? Valentina Simón. O sea, ha pasado de todo, desde lo más leve hasta lo más grave. Me preocupa algún dato que deslizaste tú, Robert, hace un rato respecto de que desde el año 2004 que se creó el registro hay 700 situaciones de Y 11.000 personas denuncias, desaparecidas, sí. 11.000 denuncias, pero el Estado solo reconoce, creo, 187 o 200, por ahí más o Sí, menos. que no están en la página. ¿Qué pasa con las otras? No logro 500? entenderlo. No logro entenderlo. ¿Pero cuál es la situación jurídica? No, en realidad cuando se crea el departamento fue un gran debate. Acá quiero también nombrar a Alberto Escabarelli, que era diputado en ese momento. Él tenía un proyecto para personas con discapacidad, adultos mayores. Nosotros nos reunimos con él, tomamos parte de ese proyecto, nos reunimos con gente de unos legisladores chilenos y se trató de armar. ¿Pero por qué era? Porque la idea es darle formato legal, que tenga un marco jurídico, un elenco de normas que te dé un poco más de libertad para poder fluir, porque se hace bastante difícil cuando se trata de datos. ¿Tá? Terminábamos judicializando todo. Ahora, lo que vos planteás se hace bastante complejo, porque si no lo judicializás, el sistema es medio perversito. A ver. No te da la información en forma hábil. A mí me pasó con un organismo del Estado que cuando llamé para pedir corte electoral, para pedir la imagen de la oreja, porque a mí me había llegado algún elemento que yo podía comparar oreja con oreja y me iba a permitir llegar a algo más, no sabes las trabas que tuve en una charla de 20 minutos con un jerarca. Me dice, usted tiene que mandármelo por la vía del mando. Yo, Ministerio del Interior, jerarca, digo, será a través del ministro. Después me acordé, claro, la Corte Electoral, entre comillas, sin comillas, poder del Estado, era a través de Presidencia. Después que corté, porque no perdí mucho más tiempo, llamé al juez. A los 10 minutos de haber cortado con el juez, mandé una nota a la Corte, señor presidente de la Corte Electoral, si lo hace remitir en un plazo no mayor de 48 horas, tal información. Punto. A partir de ahí tuve que empezar a judicializar todo aquello que era una información compleja. A mí me parece hoy que eso sería algo para pensar incluso para la ley de urgente consideración. Sí, desburocratizar esta situación. Porque yo preciso información hábil, que oportunamente capaz que lo planteo y se da. Pero hacemos una pausa, me permiten, enseguida volvemos, ya venimos.